Antes de tratar las técnicas de ensayo, se debe recordar que el aire no es un buen medio para la transmisión de ondas ultrasónicas en el rango de frecuencias del megahercio. Además, debido a la diferencia de impedancia acústica entre el aire y la mayor parte de los metales, aún una capa delgada de aire puede ser un obstáculo serio para la transmisión de los ultrasonidos entre el transductor y la pieza a ensayar. Para asegurarse que los ultrasonidos se transmiten de manera eficaz, un material adecuado acoplante, medio de acoplamiento, que sustituya completamente al aire debe interponerse entre la superficie de emisión del transductor y la superficie de la pieza a ensayar. En la técnica de contacto, el palpador se desliza sobre la superficie de la pieza una vez que ésta se ha recubierto con una capa delgada y uniforme de un medio de acoplamiento adecuado. La técnica se usa en la casi totalidad de los ensayos manuales, donde el operador realiza el ensayo desplazando manualmente el palpador. Para obtener el acoplamiento, el material de acoplamiento tiene que tener unas ciertas propiedades específicas. La aplicación de la técnica de contacto requiere un examen cuidadoso de las condiciones de la pieza a ensayar. Los principales factores que se deben analizar son: rugosidad. La rugosidad se ha de limitar a fin de evitar pérdidas significativas de acoplamiento. Cuanto menos rugosa sea la pieza, mejor serán las condiciones de acoplamiento. No obstante, la técnica de contacto no está recomendada en el caso de superficies demasiado lisas, ya que se pueden producir ecos de perturbaciones que podrían afectar los resultados del ensayo. Presencia de pintura o recubrimientos. Estas capas pueden interferir más o menos con el ensayo dependiendo de su espesor y de sus propiedades de transparencia a los ultrasonidos. Presencia de capas de óxido, por ejemplo, calamina producida durante la elaboración en caliente. Aunque estén adheridas a la superficie, estas capas siempre dan lugar a una interferencia y, por lo tanto, a una barrera a la propagación de los ultrasonidos en la pieza a ensayar. Presencia de depresiones o entallas. En estas condiciones se producen fuertes pérdidas de acoplamiento acústico añadidas a las dificultades usuales que se encuentran durante el ensayo. Los acoplantes usados más frecuentemente son agua, aceite, grasa de baja viscosidad, glicerina o una mezcla de agua-glicerina, metilcelulosa trifosfato de sodio. En la tabla adjunta se muestran las propiedades principales y las aplicaciones de estas sustancias. La técnica de inmersión se aplica normalmente en el ensayo automático, en series, en casos en los que un gran número de piezas tienen la misma geometría, ensayos de tubos o perfiles de diámetro pequeño, ensayos de chapas delgadas de acero, o en el ensayo de piezas solas donde no sea adecuada la técnica de contacto. Con la técnica de inmersión, el transductor y la pieza a ensayar están sumergidos en el acoplante. Este está compuesto habitualmente por una mezcla de agua con agentes antioxidantes, anticorrosión y que no contengan burbujas. El agua garantiza un buen acoplamiento ultrasónico cuando el transductor está alejado de la pieza a ensayar. La inmersión se efectúa de maneras diferentes. En el sistema estándar, el transductor y la pieza a ensayar se sumergen en tanques equipados con un sistema para explorar la pieza de manera automática. En algunos sistemas la pieza se mueve, en otros permanece quieta o a veces gira sobre su eje y el transductor se mueve para explorar la pieza. Ver la figura. Algunos sistemas especiales, con palpadores de columna de agua, palpadores tipo chorro, se usan cuando las piezas por diferentes razones no se pueden llevar a los tanques. Los ensayos en inmersión, igual que los de contacto, pueden ser de dos tipos, dependiendo del ángulo que forma el haz con la superficie de la pieza a ensayar. Ensayo con haz normal.
El eje del haz de ultrasonidos es perpendicular a la superficie de ensayo. Ángulo de incidencia alfa igual a 0 grados. Ensayo con haz angular. El eje del haz de ultrasonidos forma un ángulo que no es perpendicular con la superficie de ensayo. Alfa distinto de 0 grados. El ensayo de inmersión con haz normal, eje del haz perpendicular a la superficie de la pieza, presenta un ecograma completamente distinto comparado con el de la técnica de contacto. Las diferencias se deben a la reflexión parcial que experimenta el haz en la interfase representada por la superficie de entrada de la onda sonora. Como consecuencia, los ecos se dispersan y una serie de ecos equidistantes de la interfase aparecerán en la pantalla relativos al recorrido de las ondas sonoras en el agua. Cada eco va seguido de una serie de ecos de discontinuidad y del fondo recogidos según el haz viaja a través de la pieza de ensayo. Examinemos con más detalle la sucesión de sucesos que generan el ecograma. Haz de emisión. El haz emitido por el transductor U sub 0 alcanza la interfase agua-metal, donde es parcialmente transmitido U sub T y parcialmente reflejado U sub R hacia el transductor. Primer eco de la interfase. El haz U sub R alcanza el transductor y es parcialmente transmitido, con lo que genera el primer eco de la interfase y de nuevo se refleja parcialmente al agua U sub 0'. Primera serie de ecos de discontinuidades. El haz U sub T es interceptado parcialmente por la discontinuidad. U sub F es la parte no interceptada y se refleja hacia la interfase metal-agua. Aquí la parte del haz transmitida al transductor da lugar al primer eco de discontinuidad, D sub 1. La parte reflejada vuelve hacia la discontinuidad. La repetición de estas reflexiones genera los ecos de discontinuidad subsiguientes, D sub 2, D sub 3, etc. Ecos sucesivos. La componente U sub 0' del haz inicial regresa con menos energía a la interfase agua-metal y se repite la secuencia completa de sucesos con los ecos más atenuados. Para localizar las discontinuidades es importante conocer la distancia d a la que el transductor se sitúa respecto de la pieza, de modo que aparezcan en la pantalla un cierto número n de ecos de fondo antes del segundo eco de la interfase. Esta distancia se puede calcular de la manera siguiente. D es igual a n por S' por V sub A partido por V sub M, donde V sub A y V sub M son las velocidades del haz en el agua y en la pieza de ensayo. Por ejemplo, en el caso de una pieza de acero V sub M igual a 4V sub A, para tener 4 ecos de fondo, n igual a 4, la distancia entre el transductor y la pieza será ligeramente superior al espesor de la pieza.
En el caso del ensayo con haz angular, la interfase agua-pieza de ensayo también da lugar a que los ecos se dividan, pero a diferencia con la técnica de haz normal, aquí no hay ecos de interferencia, ya que el haz no se refleja en el sentido del transductor. Puede estar presente un pequeño eco debido a la rugosidad de la superficie. La presencia de ecos de fondo depende de la geometría de la pieza. El ángulo de propagación de los ultrasonidos por el interior de la pieza, ángulo de ensayo, se puede seleccionar teniendo en cuenta las propiedades de refracción, la geometría de la pieza de ensayo, las leyes que rigen la variación de la presión acústica con los ángulos de refracción. Una vez elegido el ángulo de ensayo, de las leyes de refracción se deduce el ángulo de incidencia y, por tanto, la inclinación correcta del palpador. Cuando se efectúa un ensayo ultrasónico, se tienen que especificar el método de detección y la técnica de acoplamiento seleccionada. Por ejemplo, método de pulso eco con la técnica de inmersión, método de transmisión con la técnica de contacto, etc. El método típico del pulso eco y el método de transmisión se pueden usar con las dos técnicas de acoplamiento. El método de resonancia, por otra parte, solo se puede usar con la técnica de contacto.